Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de ciencias. Hoy vamos a hablar sobre una de las controversias más fascinantes de la historia de la biología, la disputa entre Louis Pasteur y Félix Pouchet sobre la generación espontánea. ¿Realmente los seres vivos podían surgir de la nada? Durante siglos, la gente pensaba que los organismos vivos podían surgir de materia inerte en condiciones favorables. Por ejemplo, se creía que los gusanos podían aparecer de la carne en descomposición. A esta idea se le conocía como generación espontánea y fue ampliamente aceptada hasta el siglo XIX, cuando con la llegada del microscopio se descubrieron microorganismos que parecían multiplicarse de la nada y comenzaron a surgir experimentos que apoyaban y desafiaban esta teoría, lo que reavivó el debate donde Louis Pasteur, un químico y microbiólogo francés, conocido por sus contribuciones a la microbiología y la pasteurización, y Félix Pouchet, un naturalista francés, que defendía la idea de la generación espontánea, comenzaron una batalla por la defensa de sus ideas. Félix Pouchet creía firmemente que sus experimentos evidenciaban la generación espontánea y realizó experimentos que parecían demostrar su punto. De lo contrario, ¿cómo era posible que, tomando las debidas precauciones para evitar la entrada de cualquier germen en los frascos, siempre aparecieran seres vivos en las infusiones de heno al cabo de unos días? Sin embargo, Louis Pasteur, un químico parisino, decidió entrar en el debate. Pasteur pensaba que los microorganismos en el aire eran responsables de la contaminación de las infusiones, no que surgieran de la nada. Pouchet y sus seguidores interpretaban la aparición de microorganismos en las infusiones, dentro de aire aparentemente puro, como una prueba de la generación espontánea. Si los microorganismos no aparecían, el resultado era debido a un fallo experimental, por ejemplo, a que las propiedades vitales del aire se habían destruido en el proceso de purificación. Por el contrario, para Pasteur y los que no creían en la generación espontánea, la aparición de microorganismos en las infusiones, dentro de aire supuestamente puro, se interpretaba como un error experimental que había pasado inadvertido. Si los microorganismos no aparecían, era una prueba de que la generación espontánea no existía. Tanto Pouchet como Pasteur intentaron diseñar sus experimentos cuidadosamente. Sin embargo, emplearon infusiones diferentes, que no intercambiaron, y las utilizaron en función de sus conclusiones. Como se ha señalado, ambos interpretaban de manera diferente los resultados erróneos que obtenían a veces. El experimento de Pouchet consistía en tomar una botella con agua hirviendo, cerrada herméticamente, y sumergirla invertida en una vasija de mercurio. Cuando el agua se había enfriado, abría la botella bajo el mercurio e introducía medio litro de oxígeno y una pequeña cantidad de infusión de heno, calentada previamente a temperatura elevada en un horno durante bastante tiempo. Suponía que estas precauciones eran suficientes para impedir la presencia de microorganismos en la botella, pero estos siempre aparecían en la infusión de heno a los pocos días. El que los cultivos se contaminasen era una prueba experimental de la generación espontánea para Pouchet. Así, en 1861, Pasteur realizó un experimento que cambiaría la historia. Eliminó la fuente de contaminación de los líquidos y del aire utilizando matraces con forma de balón y cuello de cisne. Debido a las curvaturas del cuello y a que sus paredes estaban húmedas, las partículas de polvo quedaban atrapadas y no llegaban desde el exterior hasta el líquido, aunque el aire circulase libremente. Al hervir el caldo nutritivo en estos frascos, Pasteur demostró que no se desarrollaba vida, desafiando la idea de la generación espontánea. De este modo, la infusión podía permanecer sin microorganismos por un tiempo indefinido, como lo confirma el que algunos de estos matraces aún se conserven inalterados en el Instituto Pasteur de París. Cuando rompió los cuellos de los frascos, los microorganismos comenzaron a crecer, lo que probó que la vida provenía de otros organismos, no de la materia inerte. La controversia no solo era científica, sino también social y política. Pasteur era un conservador, mientras que Pouchet tenía ideas más moderadas.
La discusión sobre la generación espontánea se entrelazó con el darwinismo y las creencias religiosas de la época. Pasteur también diseñó un experimento para mostrar indirectamente la existencia de microorganismos en el aire y filtrarlos. Además, las observaciones de las muestras del aire filtrado en diferentes lugares le permitieron descubrir que existían grandes diferencias entre la cantidad y el tipo de microorganismos que aparecían, dependiendo del grado de contaminación de las muestras. Asimismo, preparó diversos experimentos para averiguar cuál era la menor cantidad de aire necesaria para contaminar los cultivos, lo que le sirvió de ayuda en el desarrollo de su teoría germinal. Pasteur conjeturó que el aire puro sin calentar sería incapaz de producir la alteración de los líquidos orgánicos si carece de los gérmenes vivos de la fermentación, y que la cantidad de microorganismos que se encuentran en el aire variaría con la altitud. Hizo experimentos en el campo a poca altitud, en una de las montañas del macizo del Jura a 850 metros de altura, y en el glaciar La Mer de Glace, en los Alpes franceses, a 2000 metros de altura. Encontró que los gérmenes aéreos son más abundantes en los lugares bajos, sobre todo cerca de las tierras cultivadas, y que hay menos cuando el aire permanece tranquilo durante largos periodos de tiempo, como en los sótanos y en las montañas, lejos de tierras habitadas o cultivadas. De los 20 matraces que abrió en el campo, se alteraron 8, 5 de los 20 abiertos en el Jura, y uno solo de los otros 20 de Spressing, dados en La Mer de Glace. Pasteur hizo estos experimentos indirectos porque no era posible observar directamente si había o no microorganismos en el aire que entraba en los matraces. La polémica de la generación espontánea se reabrió con fuerza en Inglaterra, durante 1872, a partir de los experimentos realizados por el médico Henry C. Bastian, publicados en su voluminoso libro El comienzo de la vida. Relato de la naturaleza, modos de origen y transformación de los organismos inferiores. Pasteur tuvo que hacer nuevas investigaciones y comprobó que si no se alcanzaba una temperatura de 120 grados Celsius, no había seguridad de matar a todos los microorganismos. Se vio obligado a reconocer las limitaciones de las técnicas experimentales que había usado en su controversia con Pouchet, y diseñó procedimientos mucho más precisos para solventarlas. Ello contribuyó también a mejorar el desarrollo de la asepsia clínica en todas las especialidades quirúrgicas. Más adelante, en su libro Ensayos sobre la materia flotante del aire en relación con la putrefacción y la infección, el físico británico John Tyndall expuso una demostración concluyente de que la putrefacción no se produce en presencia de aire libre de polvo. Preparó cámaras experimentales con la superficie interior recubierta de glicerina. Las cámaras cerradas se dejaban sin tocar durante varios días hasta que un rayo de luz, al pasar por unas ventanas laterales, indicaba que toda la materia flotante del aire se había sedimentado y había quedado adherida a las superficies de glicerina. Bajo estas condiciones, se podían exponer al aire de la cámara toda clase de líquidos orgánicos esterilizados, orina, caldo e infusiones vegetales que permanecían sin alterarse durante meses. Por tanto, el aire ópticamente vacío, como lo llamó Tyndall, era estéril. Finalmente, la evidencia acumulada por Pasteur y otros científicos llevó a la aceptación de la biogénesis, la idea de que la vida proviene de vida preexistente, y en 1865, la Academia falló a favor de Pasteur, quien había demostrado que los microorganismos provenían del aire y no surgían espontáneamente. Aunque Pouchet no ganó, su trabajo ayudó a avanzar en la comprensión de la biología. Esta controversia no solo cambió nuestra comprensión de la biología, sino que también sentó las bases para la microbiología moderna. Así que amigos, esta historia nos muestra cómo la ciencia avanza a través del debate y la experimentación, y la próxima vez que veas un frasco de cultivo, recuerda a Pasteur y Pouchet, y su apasionante debate. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido científico y seguir explorando el fascinante mundo de la ciencia. Hasta la próxima.